En este día el mensaje se titula Lo que Cristo hizo por ti. Está basado en Isaías capítulo 53, desde el versículo 1. Si está la iglesia ahí, deme un amén. Qué bueno. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Que el Señor nos bendiga en su palabra. Era en los días del oeste, en los Estados Unidos, y el prometido esperaba a su amada, que llegaba en un carro hasta el pueblo. Iban a casarse, estaba enamorado, la esperaba nervioso en la calle principal del pueblo. Tenía un ramo de flores en su mano, pero por alguna razón el caballo que tiraba del carro, cuando llegó a destino, cuando llegó a la parada del pueblo, el caballo se inquietó, comenzó a patalear, se puso salvaje, y el amado pensó que la vida de su prometida estaba en peligro, porque así era, estaba evidentemente en peligro, el carro iba a volcar en cualquier momento, y no se lo pensó dos veces. Fue a calmar al caballo. Con tan mala fortuna, se aferró a los frenos, a las riendas, con tan mala fortuna que acabó aplastado por las patas del rocín. Los órganos vitales fueron dañados, y cuando el carro se estabilizó y la mujer salió, se encontró con la sorpresa de que su Salvador, ni más ni menos, era su prometido. El hombre agonizaba en el suelo, y estas palabras que le dijo a, a la mujer que tanto amaba, estas palabras son las que ha traído el Señor a mi recuerdo. ¿No es verdad que te he amado? Fueron sus últimas palabras. ¿No es verdad
que te he amado? Esta historia que ocurrió efectivamente en los Estados Unidos nos trae al tema de hoy. De alguna manera el Señor nos pregunta, ¿no es verdad que te he amado? Esa mujer no podía dudar del amor de su prometido por lo que él estuvo dispuesto a hacer por ella. No solo arriesgar su vida, perder su vida. Y ninguno de nosotros tenemos el derecho de poner en duda el amor de Jesús al pensar en lo que Él efectivamente ha hecho. En la cruz del Calvario, mirando allí de nuevo, Él nos pregunta, a nosotros que somos, por cierto, su esposa, su amada, ¿no es verdad que te he amado? Que no solo dejé el cielo y arriesgué mi vida, la di en muerte cruenta, para que no mueras tú, para salvar la tuya. Lo que Cristo hizo por ti está aquí profetizado por Isaías cientos de años antes, con tal precisión que hoy en día cuando se le pregunta a judíos que no creen en Jesús como el Mesías, ¿en quién pueden pensar? Cuando leen este capítulo, todos dicen, solamente en Jesús de Nazaret. Es que Él fue herido, Él fue molido, dice aquí, quebrado, quebrantado por nuestra rebelión, por la rebelión de Israel y de todos los hombres. Tiempo atrás, en 1986, se escribió un artículo, ¿puedes ponerme la imagen, Ciara? Publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, en el Journal of the American Medical Association. ¿Está bien dicho? El artículo está titulado, eso sí que no lo voy a decir en inglés, La muerte física de Jesucristo. En él, los autores demuestran que el proceso de azotamiento romano era terriblemente cruel. Se describen detalles técnicos que junto con la narrativa bíblica proporcionan un panorama completo de todo el proceso, desde el juicio hasta la muerte en la cruz. Antes del juicio se narra en Lucas 22 que Jesús estaba en profunda angustia y sudaba sangre. Aunque es un fenómeno raro, los médicos reconocen esta característica como hematidrosis que puede ocurrir debido a altos niveles de estrés. Después de ser juzgado, Jesús fue azotado violentamente con un látigo de cuero, con pequeñas bolas de hierro en las puntas y también huesos puntiagudos. Las bolas de hierro causaban lesiones internas y los huesos destrozaban la carne, exponiendo la musculatura, el esqueleto y causando gran pérdida de sangre, lo que probablemente dejó a Jesús en un estado de pre-shock. Después de la flagelación, Jesús fue hecho un escarnio, escupido, obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Durante la crucifixión, el acusado tenía que acostarse sobre la cruz en el suelo y era clavado con clavos de hasta 18 centímetros de largo en muñecas y pies. La crucifixión era una ejecución que producía intenso dolor y causaba una muerte lenta y sofocante. Respirar era algo extremadamente doloroso. A cada respiración Jesús tenía que elevar la espalda en carne viva y apoyado en la madera, cargar todo el peso en los pies, clavados. Un dolor
como descargas eléctricas. Nervios, tendones, afectados, traspasados por los clavos. Esto aumentaba la pérdida de sangre y causaba un dolor indescriptible. Las causas de la muerte por crucifixión normalmente eran shock hipovolémico y asfixia por agotamiento. Cuando el Evangelio de Juan narra que después de la muerte de Jesús un soldado lo traspasó con la lanza y salió sangre y agua, la explicación de los científicos es que el agua probablemente representaba fluido pleural y pericardio seroso y habría precedido al manar de sangre, pues tendría el líquido menor volumen que la sangre. Tal vez en este escenario de hipovolemia y de insuficiencia cardíaca aguda, los derrames pleurales y pericárdicos podrían causar este derramar de agua que cita el Evangelio. Solo analizando el sufrimiento físico de Jesús nos damos cuenta de lo terrible que fue soportar todo esto. Estrés intenso, noche sin dormir, un juicio injusto, azotamiento inhumano, las burlas del pueblo que él amaba y tener que cargar su propio madero hasta el Gólgota. Pero eso no fue nada. Lo que pesó sobre sus hombros fueron nuestros pecados. Isaías dice en el capítulo 53 que hemos leído, verso 5, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz fue sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Él fue el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Dios, hecho hombre, podía reconciliar de nuevo al hombre con Dios. Por eso decimos que el sacrificio fue por amor. Él no tenía pecado. El pecado genera la muerte y quien deberíamos morir somos nosotros los pecadores. Entonces Jesús tomó nuestra podredumbre, nuestro horrible pecado, nuestros malos pensamientos, nuestra rebelión contra Dios. Todo eso estaba sobre sus hombros. Y lo más terrible fue separarse del Padre durante esas horas de oscuridad en la cruz. Y solamente Jesús, con ese sacrificio, venció al pecado, venció a la muerte y nos proveyó la vida eterna. Cuando creas que eres de poco valor, mira de nuevo a la cruz. Cuando creas que tu vida es demasiado difícil y que nada funciona, mira esta imagen y recuerda todo lo que Jesús sufrió por amor a ti. El castigo que provee paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos curados. Podemos darle un aplauso. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿No es verdad que te he amado? Nos diría hoy Jesús. Hay 3 acciones del amor de Dios que nos relata el Evangelio. La primera está en 1 Juan capítulo 4, ayúdame a mencionar verso 9 y 10. El amor de Dios se ha manifestado. Dice en 1 Juan 4, 9 y 10, en esto se manifestó el amor de Dios. En esa versión dice, en esto se mostró, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero cuando Dios se manifestó en forma de Cordero que quita el pecado del mundo. Se manifestó en la cruz del Calvario y en toda su experiencia como hombre
como el Dios de amor que venía a reconciliarnos consigo mismo y a pagar toda nuestra deuda. En esto se manifestó el amor, en que Dios envió a su Hijo. No en que nosotros le hayamos amado, nosotros no amábamos a Dios, Él nos amó. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hay un momento sumamente dramático en el Antiguo Testamento, si me quieres acompañar a Génesis capítulo 22, y fue una prueba de amor. Quizás es el momento en el Antiguo Testamento en donde más se puede revelar la cruz del Calvario. Estoy refiriéndome al momento en el que Dios le habla a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, tu unigénito, tu único, a Isaac, a quien tú amas. Fue una prueba de amor. Fijaos, es el viaje, no quiero detenerme mucho, pero es algo, versículo 10, para mí emocionante este momento. Está Abraham, ha hecho un altar, está con la mano levantada, su hijo sobre ese altar, la leña, el fuego listo. Dice literalmente que en Hebreos dice que Abraham en su corazón lo sacrificó. Aunque no le hincó el cuchillo, en su corazón Abraham lo sacrificó. Y de alguna forma, metafóricamente, lo volvió a recibir a Isaac como de entre los muertos. El escritor, el historiador Josefo, historiador de los judíos, cuando cuenta de este sacrificio que no se llegó a hacer, aunque ahora veremos que Abraham sacrificó el carnero, dice que Isaac tendría unos 20 años, 21 años. Fijaos que hay una conversación camino de la cumbre del monte Moria. Padre, está el cuchillo, está la leña, falta el holocausto, la víctima, el sacrificio. Y ahí es donde Abraham le contesta a su hijo: Dios proveerá. Yahweh Jireh, el Señor verá, el Señor proveerá para sí el sacrificio. No me parece la conversación de un niño, de un infante con su padre. Creo que al llegar a la cumbre del monte hubo una conversación entre Abraham e Isaac. Isaac, hijo mío, tú eres el sacrificio. Ya me lo imaginaba, Padre. El Señor me ha pedido que te entregue. Y hay un momento aquí en el que se revela Cristo. Mirad, verso 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. En la Biblia, el ángel del Señor es Cristo mismo. El ángel le da voces desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mira cómo habla. Por eso no creo que sea un ángel del Señor, porque habla en primera persona: no me rehusaste. O sea, es la segunda persona de la Trinidad, el verbo, es Cristo, el ángel del Señor, es una cristofanía del Antiguo Testamento. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy rapidito algunas consideraciones. En primer lugar, ¿por qué? Porque Dios ya sabía lo que había en el corazón de Abraham. No tenía Dios que descubrir nada, ya Dios conocía perfectamente. Pero fue probado, fue una manifestación para
el mismo Abraham y todos los descendientes de Abraham. La respuesta está en Hebreos 7, 9 y 10. No lo busques, pero te lo recuerdo. Y dice que el mismo Leví, que era un hijo de Abraham, en este caso un nieto, un bisnieto de Abraham, el mismo Leví, cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, en los lomos de Abraham estaba diezmando Leví. Cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, que es superior al levítico. De manera que en este momento, en Abraham e Isaac, todo Israel estaba siendo sacrificado en los lomos de Abraham, en la persona de Isaac, porque de Isaac vino la nación. Todo Israel en este altar simbólicamente fue sacrificado, consagrados para Dios, entregados para Dios. Dice Dios de Israel: tú eres mi primogénito, mío, porque te creé, porque no podía ese viejito, ya que no podía engendrar, y esa viejita que era estéril y además anciana, no podían tener hijos. A Isaac fue un milagro. Entonces Israel, por creación, es de Dios. Pero Israel es de Dios porque en este momento también fueron consagrados en Abraham y en Isaac, en los lomos de Abraham y en los lomos de Isaac. Otra consideración. E dice el ángel a Abraham: para, porque ahora sé que me temes, ahora sé que me amas, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu unigénito. Y lo dice ni más ni menos que el ángel de Jehová, Cristo. Entonces, este momento dice que Abraham, mirad, en Juan capítulo 8, dice Jesús, hablando de este momento, dice: Abraham vio mi día y se regocijó. Abraham en este momento tuvo un encuentro con la cruz, con el sacrificio del Hijo unigénito. Abraham tuvo un encuentro con el corazón del Padre que se entrega porque él mismo lo representa, y con el ángel de Jehová, con Jesús mismo allí. Pero Abraham tuvo un encuentro también con Jesús cuando destraba, cuando toma el carnero. ¿Qué es el carnero? Es un cordero adulto. ¿Qué es el carnero? Es el macho de la oveja. Es el carnero adulto. Representaba dos cosas: a Isaac y a Jesucristo. Entonces, cuando lo toma y lo sacrifica en lugar del muchacho, ese carnero, ese cordero adulto, estaba representando a Isaac, estaba representando el sacrificio de Cristo Jesús. Tremendo. Entonces le dice el Señor, y aquí viene el punto, le dice el Señor a Abraham: ahora sé que me temes, porque no me has rehusado. Y ahora nosotros le podemos decir al Padre: Padre, ahora sé que me amas, porque no me has rehusado a tu Hijo, a tu único Hijo, a tu unigénito Cristo Jesús. Jesús, yo sé que tú me amas porque no has rehusado morir en la cruz del Calvario. Porque Jesús dijo: nadie me la quita, de mi propia voluntad yo la doy. Tengo potestad para tomarla, para darla y para tomarla de nuevo. Pero este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces el Padre no nos rehusó al Hijo, y el Hijo no rehusó obedecer al Padre, igualito que Isaac, que obedeció a Abraham. Si Dios le dijo a ese hombre que fue su amigo: ahora sé que me teme, nosotros le podemos decir a Dios: yo ya sabía que tú me amas, porque tú eres amor y te has revelado como un Dios de amor y por muchas cosas. Pero si tengo alguna duda, esta es tu prueba de amor, lo que pasó en aquella cruz. Ahora sé que me ama porque no me has rehusado, porque has dado a tu Hijo para salvar mi vida. ¿Cómo Dios podía dudar de aquí en adelante de Abraham, de que Abraham de verdad temía a Dios? ¿Te imaginas que Dios te pidiera algo así? Así, de igual forma, nosotros no podemos dudar, porque el amor se ha manifestado, se ha materializado, estaba profetizado.
que un cordero sería nuestro Salvador, que un Mesías vendría, pero se manifestó en su máxima expresión en aquel Gólgota, en aquella cruz. Denle otro aplauso al Señor, aleluya. Estas son las tres acciones del amor de Dios. 1, se ha manifestado. 2, se ha demostrado. Romanos capítulo 5, te lo proyectamos, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, la palabra ahí es insuficientes, incapaces de salvarnos, incapaces de amar a Dios, incapaces de dar la talla. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la demostración de que Dios nos ama es que no solo da a su Hijo, sino por quién da a su Hijo. Es lo que Él da, que es el tesoro más grande, que es la perla de gran valor, el unigénito, el primogénito, por quien son todas las cosas, para quien son todas las cosas. El ser más amado del Padre, la delicia de su corazón lo da por ti y por mí. Pero ¿por quién lo da? Porque dice, a duras penas alguien se atreva a morir por un bueno. Pero Dios demuestra su amor en que da a su Hijo por gente débil, incapaces, y dice por pecadores. Pero mira más, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Escucha, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Se nos llama aquí enemigos. La Biblia nos llama hijos de la ira, hijos de desobediencia. Bueno, pues así, con toda nuestra condición de enemigos, de sucios pecadores, de incapaces de hacer lo bueno, carne de cañón, destinados a la eternidad en el infierno, Él nos abrazó, nos amó, dio a Jesús para salvarnos y nos amó tanto, como dice el dicho ese que siempre empleamos, Dios te ama como eres, pero porque te ama no te deja como eres. Su amor nos transforma de enemigos a amigos. Su amor nos transforma, de débiles nos hace fuertes, de pecadores nos hace hijos e hijas de Dios. Aleluya. El tercer verbo es también en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, fijaos, lo ha manifestado, lo ha demostrado y lo ha derramado. No es un concepto, es una persona. No es algo lejano, es algo cercano, no es algo histórico, es algo presente. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita en todos los que le recibimos por la fe. Y Él cada día nos ama, cada día derrama su amor, cada día nos abraza, cada día nos recuerda lo que hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ahora aquí vienen tres acciones que nosotros debemos tomar frente al amor de Dios. Tres acciones que tú y yo debemos tomar frente al amor de Dios. Número 1, debemos mirarlo. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces lo primero que tenemos que hacer cada día es mirarlo. En los momentos de la cena del Señor, haced esto en memoria de mí, volvemos a mirarlo. En reuniones como esta donde hemos adorado, volvemos a mirarlo. Y no nos vamos a cansar eternamente de mirar cuán gran amor para que ese Dios nos haya llamado a nosotros
hijos suyos. Cuando veamos a ese Dios tan grande, alto, sublime y santo, vamos a mirar nosotros y decir, ¿qué hago yo aquí? Cuán gran amor que me ha llamado su hijo. Y si somos hijos, también herederos de Dios. Amén. Aleluya. Número 2, conócelo. Esta mañana yo compartía, ten una experiencia con el amor de Dios. Conócelo de una manera personal. Pídele revelación al Espíritu Santo. Pídele al Señor que ese amor te sane tus heridas. 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos. Conócelo. Y 3, créelo. Créelo. Cree que Dios te ama. Esto tiene que ver con recibir. Dice que el amor ha sido derramado, pero tienes que aprender a recibir el amor de Dios y a creer que Dios te ama. A veces el diablo precisamente quiere ponerte el paraguas para que no te caiga el amor. Con mentiras de condenación, con mentiras de que no eres digno. Pues claro que no somos dignos. Ahí está el amor, en que siendo indigno me amó. Y el diablo quiere que seamos como impermeables. Todo lo contrario, el Espíritu Santo quiere saturarnos de ese amor y darnos el testimonio y la convicción de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Cuando se manifestó Dios, se manifestaba el Cordero. He ahí el Cordero, el carnero que fue sacrificado en los días de Abraham. Me dice que de antes de la fundación del mundo ya estaba preparado como Cordero. Se manifestó el amor. Por eso el Evangelio es claro. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es un mensaje tan sencillo y lo abarca al mismo tiempo todo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Entonces ahí está el recibir el regalo, el recibir el Cordero, el recibir el amor de Dios, cada uno de nosotros, y que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Entonces, quiero terminar y le pido al Señor que me ayude a expresar esto. Y quiero terminar hablando de que de alguna manera necesitamos un doble nacimiento. Un nacer del amor de Dios muchas veces. A ver si esta historia te ayuda a comprender. Era el mejor alumno de la clase. Pero no solamente era el mejor alumno de la clase, era un muchacho intachable en el campus universitario. Hay un fenómeno en los Estados Unidos que en muchas ocasiones los chicos tienen que ir a estudiar a otra ciudad, salen de la tutela, del paraguas de las alas de papá y mamá y se van a otro estado y están fuera de su cobertura con otros muchachos que vienen a su vez de otros lugares y se montan las fiestas universitarias y viene el tiempo de las pasiones juveniles. Es común en los Estados Unidos, también pasa en menos medida aquí en España. Pues bien, este chico también había ido allí a otro estado, a otra ciudad, a estudiar en la universidad y sin embargo el comportamiento después de un año, el primer año de carrera, había sido inmaculado, había sido intachable, íntegro. Entonces su tutor dice, ¿por qué eres así? Y le cuenta la historia al muchacho. Mi padre me dice esto. Mi padre me contó que el día de mi nacimiento, mi mamá, mi madre, estaba muy malita, no podía dilatar, no podía dar a luz de forma natural. Y los médicos salieron para hablar a mi padre, o moría yo o moría ella. Entonces mi padre, como todo marido, tomó la decisión de salvar a su esposa. Pero mi madre sabía lo que estaba pasando
De alguna manera se dio cuenta de la decisión, de la firma que habían ido a buscar por parte del progenitor. Y gritó desde el paritorio: salvad a mi hijo por amor de Dios. Y le dijo a su marido: salva a mi hijo, por favor te lo pido. Así que el marido no firmó aquel documento. Esto es una historia verídica. Efectivamente murió la madre para salvar la vida del hijo. Esto me lo contó mi papá, dice el muchacho a su tutor, cuando yo tenía ya capacidad de digerirlo, capacidad de entenderlo. Y desde entonces yo comprendo que mi vida vale por dos. Mi vida vale mucho por lo que vale en sí, pero yo también valgo el sacrificio de mi madre. Entonces, no, aunque no esté mi padre vigilándome, no puedo vivir de cualquier forma, no puedo desperdiciar mis estudios, no puedo malgastar mi vida en drogas, en excesos, porque mi vida se pagó un precio para que yo esté hoy aquí. Yo debería estar muerto y mi madre murió en mi lugar. Ese muchacho nació 2 veces. Un día de su madre, pero otro día cuando comprendió esta verdad, que era fruto del amor entrañable de esa mujer, que era fruto de un sacrificio de amor. Y nosotros necesitamos nacer 2 veces también. Nacer por la fe en Jesús, al recibir y entender su sacrificio. Pero en algún momento se te revela lo que vale tu vida, se te revela el sacrificio de la cruz, se te revelan esas heridas, se te revela aquel descenso, porque Jesús se despojó de su divinidad, de su gloria, de su lugar allí en el trono. Se hizo hombre por amor a nosotros y todo lo que hizo fue por amor a nosotros hasta dar su vida en la cruz del Calvario. Se te revela y entonces ya no solamente has nacido por la fe, naces de la misericordia y del amor de Dios. Y así como en el vientre de la madre hay una transformación, hay una formación, hay un desarrollo. Cuando se te revela el amor de Cristo, cuando tú descansas en el seno de Jesús, cuando tú te das cuenta de que el ser más grande y maravilloso y más bueno y más noble dio su vida por ti y tienes esa cercanía con el amor de Dios, el amor de Cristo te santifica, te transforma, te cambia, te hace ver que no puedes tampoco tú malgastar tu vida aquí en la tierra, que allí donde vayas vales mucho, porque no fuiste comprado con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de un cordero que murió por ti. El amor es como un útero que nos da forma. Yo puedo testificar en este día que varias veces he nacido de nuevo. Te parece una herejía, ¿no? Porque hay un solo nuevo nacimiento. Cuando por la fe crees en Cristo, te conviertes, te arrepientes, te conviertes, le das tu vida al Señor. Ese es el momento de nacer de nuevo en el sentido de espiritualmente comenzar una vida y una relación con Dios. Pero por favor, dejadme que me exprese así, nacer del amor de Dios. Recuerdo perfectamente, estábamos en Alcantarilla, la primera iglesia. Llevaba yo 4 días en el Señor, 4 días, un poquito de tiempo solamente en el Señor. Recuerdo dónde estaba sentado, estaba en el pasillo, estábamos en el momento de la adoración. Y de rodillas, en esa postura, estaba de rodillas, es como que miré a la cruz, miré al sacrificio de Jesús. Y por primera vez me di cuenta de cuánto valía el hombre que allí estaba muriendo, que no era cualquier hombre. Y me di cuenta también de cuánto esa sangre era valorada por el Padre, cómo el corazón del Padre se desgarró cuando lo tuvo que dejar solo en la cruz del Calvario. Y la reacción en mí fue esta: Señor, no quiero pecar jamás. Porque aunque sé que cuando peco, la sangre de Cristo me perdona y me limpia, esa sangre ha costado demasiado para que yo la tenga en poco, pecando contra ti. No voy a vivir con condenación, pero no quiero fallarte, porque mis pecados han costado demasiado.
y ya he pecado bastante en el pasado. Ahora quiero vivir para agradarte. Entonces, gratitud y amor es el fruto de conocer el amor de Dios. Otra vez estaba pastoreando, otra vez que nací del amor de Dios, estaba pastoreando en Águila y me sentía un mal hombre, ¿te ha pasado alguna vez que te sientes malo en todo? Mal padre, mal esposo, mal pastor, mal amigo, mal todo. Tenía un bajón, ¿no? Porque arrastraba, me faltaba mucha formación, arrastraba mucha inseguridad todavía y etcétera. Bueno, el caso es que por las mañanas iba a la iglesia a buscar al Señor tempranito. Y en aquel tiempo, Marco Barrientos sacó aquel trabajo, Yo soy amor. ¿Os acordáis? Qué bonito trabajo. Los nombres de Dios y en este caso, Yo soy amor. Por la abundancia de tu amor yo puedo entrar. Por tu misericordia y fidelidad. Oye, todo ese trabajo me lo comí, me lo bebí, lo disfruté. Y te invito a que lo escuches en uno de estos días. Y ahí yo dije, si me has amado cuando era tu enemigo, me amas todavía hoy, aunque no dé la talla, aunque no me sienta digno de que tú me ames, me sigues amando. Y con eso, ahí está mi ánimo y ahí está mi fuerza para seguir hacia adelante. Momentos en los que he vuelto a nacer, siendo ya cristiano, pero momentos en los que es como que el amor te abraza, te envuelve, te transforma, te fortalece y naces de las entrañas de la misericordia de Dios. He tenido otras experiencias así, no te quiero cansar con mis testimonios, pero os confieso que esta pandemia para mí ha sido, otra vez, encontrarme con el amor de Dios. El amor de Dios para mi propia vida. Y el amor de Dios para la tierra, para la gente que ha sufrido, que ha estado a nuestro alrededor, como una mayor sensibilidad a la necesidad de España. Hasta me atrevo a decir que mi ministerio ha dado un giro más evangelístico, más queriendo comunicar este amor. Y mientras que pueda hacerlo, a eso dedicaré mi vida, a decirle a otros que Cristo nos ha amado. ¿No es verdad que te he amado? Y no dudemos nunca de ese amor. Entonces cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ese fue un nacimiento del amor. Dile al que está a tu lado, vuelve a nacer del amor de Jesús. Eso es, vuelve a nacer del amor de Jesús. Porque mirad lo que produce esto en nosotros, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 1, terminemos con este texto, me ayuda Ciara, búscalo en tu Biblia también. Primera de Pedro capítulo 1, le dice el Señor a Pedro, ¿me amas? Es como que otra vez el amor sana, perdona, limpia. Pedro nace del amor porque es restaurada la relación, pero entonces le dice el Señor, ahora el amor entrañable que has recibido, dalo. Y mira lo que nos escribe este mismo apóstol, el apóstol Pedro, nos escribe esto años después. Capítulo 1, versículo 20. Ok, en el 19 primero. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He citado antes esto, ¿os acordáis? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Abraham lo vio al carnero, el ángel de Jehová era el carnero, el cordero. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 2000 años después, en la cruz estaba Jesús muriendo
literalmente como el Cordero. 2000 años después de ese momento en Moria, ya destinado delante de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está la causa, el porqué, la razón, la explicación, la motivación, lo que movió a Dios, el amor. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Aleluya, está vivo. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Cuando nacemos otra vez del amor, como Pedro, ¿me amas? Pastorea, cuida mis ovejas. Cuando tienes ese encuentro con el amor de Cristo por ti, entonces puedes amar con la misericordia entrañable. Versículo 21, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. He nacido para amar. Di conmigo, he nacido para amar a Dios y amar a los demás. Cierra tus ojitos. Oh Padre, gracias porque hoy nos permites otra vez mirar al Calvario. Gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se ha demostrado tu amor. Ahora sé que me amas. Porque no rehusaste a tu Hijo, tu único, sino que lo entregaste en pago de mi deuda. Señor, por favor, estos verbos, que tu amor lo conozcamos, que tu amor lo miremos, que tu amor se derrame en nuestros corazones y que entonces podamos ser transformados, Señor. Gracias, Señor. Gracias en este día porque nos abrazas, nos envuelves con tu amor y nos quieres hacer nacer de nuevo para amar a otros, para representar lo que tú eres, Señor, para representar tu misericordia entrañable. Gracias por este día, Señor, en el que nos dices que no puedes amarnos más. Es imposible que tú nos ames más, porque nos amas hasta lo sumo. Y nosotros sí que podemos amarte a ti más. Ayúdanos a amarte más, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos. Ayúdanos, Señor, a vivir con ese sentido de deuda y de que nuestra vida ha costado tanto que ya no la podemos desperdiciar, Señor. Que en respuesta a este amor prediquemos, respondamos en obediencia al llamado, seamos misioneros, seamos evangelistas, seamos hijos de la misericordia, que llevemos sanidad y perdón y amor a otros, Señor. ¿Cuánto necesita este mundo una revelación de tu amor? Que podamos ser nosotros portadores de este evangelio. La buena noticia de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahora no solamente dio a su Hijo, nos sigues dando a tus hijos para salvar a otros. Porque ya querrías tenernos en el cielo. Tu amor hace que quieras tener cerca a tus hijos. Pero si nos tienes aquí en la tierra es porque nos has enviado. Como enviaste a Cristo, nos envías a nosotros también. Aleluya, para que se multiplique la salvación, la gracia alcance a muchos otros. Alabo tu misericordia. Con mis hermanos celebro tu amor. Y te pido que en esta misma noche, si hay una sola persona que ha escuchado esta palabra, Señor,
Yo he hablado torpemente, pero te pido que tú, Espíritu Santo, traslades la paz indescriptible, la gracia tuya, Señor. Quizás a una vida que está sintiendo una tormenta en su mente, en su interior. Que venga la calma a través de tu amor. Que el perfecto amor tuyo eche fuera el temor. Que te acerques para decirle a esa vida: no estoy muerto, he resucitado y vivo. Y quiero vivir en ti por mi espíritu. Y un día volveré y todo ojo me verá.